¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo taller de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Quien les habla, Darmemi Sagaglia, tiene el placer de recibirlos. ¿A dónde? Aquí, en Casa Ella. Y hoy vamos a tener un tema espectacular, vamos a tratar un tema espectacular en este taller, nada menos que de prosa poética. Vieron que ahora está en boga la prosa poética y hay que saber distinguirla de lo que es la prosa común, la prosa natural, de lo que es la prosa poética. Lo mismo pasa con la poesía natural y lo que es ecopoesía. ¿Sí? Que hay una tendencia a meter todo en la misma bolsa. Pues no, hay una diferencia entre ambos y sabiendo las diferencias se puede llegar a dominar cada uno de los distintos conceptos, ¿sí? Porque cada uno tiene distintas características, si bien pueden compartir algo, tienen distintas características y si estas características no se encuentran, entonces no se puede llamar prosa poética, sino simplemente una prosa natural o una prosa propiamente dicha. ¿Qué es una prosa, entonces, propiamente dicha? Todo lo que dije anteriormente. Fíjense, todo lo que acabo de contarles y decirles de esa manera es una prosa propiamente dicha. ¿Por qué? Porque estoy explicando, porque estoy contando, ¿sí? Con el lenguaje cotidiano. Pero ¿qué pasa si ahora, en vez de contarles con el lenguaje cotidiano, así como la diferencia entre prosa propiamente dicha y prosa poética, les digo a ustedes, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en este día nublado de pensamientos? Y sin embargo está aflorando el concepto de prosa poética. ¡Ah, pa caramba! Estoy usando otro lenguaje. ¿Está? Entonces, ese lenguaje que estoy usando yo, que es parte de la lírica, es parte de la poesía, ya que uso metáforas y ya que uso, hasta puedo inclusive usar personificaciones, ¿está? Puedo usar comparaciones, símiles, ¿ah? Y otros recursos. Eso hace a que la prosa se convierta en poética. ¿Se entendió? Creo que mejor imposible. ¿Lo entendieron? Vamos entonces a la diapositiva, no sin antes saludarlos. Bienvenida a Cookie Sandoval Olivas desde México, Patricia Dowis desde Argentina, Lorena Guadalupe Páez Aguirre desde México, Merche Falomir Bayo desde España, Silvia Iris Pérez Mendoza desde México, Lupita Gómez desde México, Alonso Dávila Cira, el doctor desde Venezuela, el Guadalupe Catalán, bienvenida desde Chile, que ya la extrañábamos, Susana Angélica Orden, desde Argentina, Calista Gabriel Chiquín, desde Guatemala, Sergio Javier Roda, desde Argentina, Eloísa Cuernavaca, desde México, y Pilar Belies Pitar, que le mandamos un beso enorme, que se está reponiendo también, pero ya la tenemos con todos nosotros. Sí, está. Muy bien, bienvenidos a todos, gracias a la audiencia que siempre nos siguen. Que por ahí se pelean un poquito para poder estar en nuestros talleres en el vivo. Pero bueno, aquellos que no han podido entrar al vivo ya saben que mañana, Dios mediante, ya tienen este video. Sí, ya sé que no es lo mismo, porque aquí hacen preguntas y aquí les contestamos todas las preguntas que ustedes hacen, inclusive aquellas que son específicas de literatura, no de la edad, nunca contesto. Pero las demás, sí. Las demás preguntas, tu teléfono tampoco se da al aire. Pero el resto de las preguntas sí, se contestan todas. ¿No? Yo voy contestando a la audiencia porque ellos me van escribiendo y yo voy leyendo sus mensajes que van saliendo unos detrás de otros. Y mi secretaria les contesta también muchísimas de las preguntas que hacen. Y si ella no puede, yo las contesto o al aire o en particular, o después les mando, inclusive les he mandado a varios que conozco en un email también, con todas las respuestas.
No, no corrijo a la audiencia, no corrijo a la audiencia lo que vamos a dar hoy de prosa poética, a la audiencia no, y pueden entrar, todos los que gusten, pueden entrar a prosa poética de los ESAM, ¿sí? Pero solamente me voy a limitar a corregir a los 14 o 15 o 17 que estén anotados, ¿sí? Por cuestión tiempo y porque tengo muchísimos talleres. Con ustedes voy los miércoles, pero también tengo otra rama que voy los martes y otra que voy los lunes. Y entonces se me complica. Y quiero corregir a cada uno de manera individualizada y enviarle a cada uno lo que necesite. Y muchas veces corrijo verso por verso e indico lo que en cada verso es necesario. Entonces si me tomo ese trabajo es para que se entienda bien. Muy bien, todo esto que dije es prosa. Todo esto que acabo de hacer ahora en este momento es prosa. No es prosa poética, pero es prosa propiamente dicha. Es esa prosa que nació en el siglo V, cuarto, inclusive podría decir, en Grecia. Es esa prosa que ya en ese siglo se comenzaba a utilizar para contar hechos, pero después se necesitaban memorizar esos hechos y había que darle un sentido estético. Y cuando comenzamos a hablar de la estética, entonces comenzamos a hablar de estilos, comenzamos a hablar de figuras literarias, comenzamos a hablar de poesía. Porque para recordar una prosa poética hace falta que tenga esos recursos líricos. ¿Por qué? Fíjense en cómo en la escuela primaria, cuando nos enseñan con rimas, ¿qué hacemos? Recordamos más fácilmente. Si usan metáforas, muchas veces pueden dejar un mensaje oculto. Por ejemplo, en una carta de amor, que también una carta es una prosa poética cuando tiene cierta belleza y lirismo. Puede ser un ensayo, porque la prosa poética puede ser aplicada a la novela, puede ser aplicada al cuento, puede ser aplicada al relato, puede ser aplicada al microcuento, puede ser aplicada a la vida diaria, me dicen, no, porque si yo a mi vecina le digo, ay, me miró con sus ojos y eran como dos linternas o luciérnagas brillando en el cielo azul, mi vecina me va a mirar y me va a decir, ay, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le agarró? Pero si yo lo escribo, ay, mi vecina va a decir, ah, qué pedazo de prosa poética te mandaste. O mandáselo en una carta, te va, morocho se te va, o el rubio, o el que sea, o el coloradito, te va a caer así, con un ramo de flores. Está bien. Entonces, ¿por qué nació la prosa poética? Si bien no se tiene una época en particular, no podemos decir tal año nació la prosa poética. No, no podemos decir, porque ya venía desarrollándose con... Algunos dicen, por ejemplo, Baudelaire, 1800 y tanto, ya se hablaba de prosa poética. ¿No? Pero sí se cree que cuando comenzamos a pensar en lo estético, en lo bello, fue el momento justo. Inclusive cuando usamos la prosa poética para enamorar y para enamorarnos. Y cuando usamos la prosa poética, inclusive en la música, ¿sí? Porque siempre tratamos de transmitir algo bello. Si no transmite algo bello, no es prosa poética. Por lo tanto, todo lo escatológico queda exento de la belleza, porque no hay nada bello o bonito en lo escatológico. Aunque hay personas que son inventores de algunas rimas y que defienden esto de lo escatológico, de lo chabacano,
no es mi caso. El grupo de literatos donde nosotros nos encontramos dice, la definición de la RAE dice que tiene que ser estético. Estético significa bello. Y por lo tanto, si no tiene belleza, no es poético. ¿Está? Porque entra dentro de lo que es la definición. Y algo bello, algo estético, es algo agradable a todos los sentidos. Escatológico, míreme la cara que hago. ¿Está? Cuando sucede algo escatológico, ¿qué hacemos? Hacemos todos esos gestos, ¿vieron? Por lo tanto, no es estético, no es bonito. Esto lo digo porque a ver, ¿cómo les? Es bueno recordar esto, ¿sí? Porque si usas palabras comunes y corrientes, están bien para hablar con la vecina, está bien para hablar con la vecina, o en casa, o hablarle al perro o al gato, ¿sí? Que por suerte no pueden contestar. Pero no para hablarlo, no para escribirlo o recitarlo, por ejemplo, en un teatro, ¿sí? A no ser que esté buscando una sátira, una burla, una crítica, ¿sí? En ese caso lo uso a propósito, ¿tá? Pero si no, no. Si no me estoy dedicando a ese tipo de categorías, entonces no. Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué es la prosa poética? Me dice la audiencia. Bueno, la prosa dijimos que es la fluidez cuando hablamos con la vecina. Es todo esto que yo les voy contando ahora. Estoy usando la prosa, pero cuando empiezo a usar los recursos de la poesía, se juntan en un abrazo y queda la prosa poética. Se juntó la fluidez con los recursos poéticos en un abrazo. Eso es la prosa poética. Ahora, la cosa es qué recursos se junta con la fluidez que tengo acá y qué recursos poéticos son los que se van a juntar con la prosa para que sea una prosa poética. Todos aquellos recursos que nosotros usamos en poesía. Y el quid de la cuestión, el meollo de la cuestión, la llave, la cláusula, estoy usando sinónimos, es conocer esos recursos que se usan en poesía. Y uno de los más comunes es la metáfora. ¿Está? La audiencia me está preguntando, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ya lo digo, metáfora pueden usar comparaciones o símil o simile, que como me está preguntando Luisa, símile es en inglés, mi amor, y símil es en español. O sea que símil y símile es lo mismo. Ahí está. Muy bien, contestada la pregunta. ¿Por qué yo digo comparaciones con cómo? Porque las comparaciones no solamente se hacen con cómo. Yo puedo decir igual que y estoy ¿Cuál? comparando. Puedo decir porque era mayor que y estoy comparando. O menor que y estoy comparando. Pero otra cosa es cuando digo cómo. Sus ojos son como dos estrellas. Y eso es una comparación. Le quito el cómo. Sus ojos son dos estrellas. Metáfora. ¿Está? Sus ojos son estrellas. Metáfora. Sus ojos como dos estrellas me quemaron el alma. Comparación o símil. Entonces, eso que yo dije recién, lo voy a usar en mi prosa. No voy a decir, él me miró, yo lo miré y nos miramos. ¿Está? Sino que voy a decir, él me miró con sus ojos de estrellas y yo con los míos de luna llena. Bueno, o sea, ¿qué estoy diciendo? Con los ojos grandotes así, está como dos faroles, abriendo los ojos grandotes porque lo quería devorar su mirada. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, ese es lenguaje poético. Eso es prosa poética. Bien,
Si quieren leer algo de prosa poética en los orígenes, por ejemplo, pueden leer a Rulfo, a Juan Rulfo, o pueden leer a Clarice Lispector también. Y ella escribió muchos ensayos, porque con la prosa poética se puede escribir ensayos, se puede escribir cartas, se puede escribir cuentos, se puede escribir novelas, se puede escribir microcuentos. Fíjense todo lo que puede escribir en prosa poética. Inclusive hay una que a mí me gusta mucho, de Ramos Jiménez, Platero y yo. Ese burrito me encanta. Sobre todo cuando lo describe, que dice que es tiernito, que es todo peludito. Y a mí me come el alma. Ojo, a mi vecina no le voy a decir que me come el alma, ¿está? Porque estoy usando una personificación. Si le digo a mi vecina me come el alma, me va a mirar raro. Pero si escribo el burrito platero me come el alma, entonces ella va a decir, ay, te compro el libro. Te compro el libro. ¿Ah? Porque es poético, pero está escrito en prosa. O sea que está narrando. La prosa se usa también para narrar. ¿Sí? No deja de ser una narración la prosa poética. Lo que pasa es que lo que voy a narrar va a ser con un estilo y con recursos diferentes, con recursos que uso en poesía. Hasta acá. ¿Nos entendemos? ¿Se entendió? Sí, ¿De una? ¿Se entendió? Ahí sí, está. correctísimo. Muy bien. ¿Entendieron bien? Gracias, Bueno, gracias. esa es la diferencia. ¿Está? Esa es la diferencia que existe entre la prosa propiamente dicha y la prosa poética. Que yo prefiero la prosa poética, porque aparte de contarme una historia, me la cuenta bien. Compro la historia. ¿Está? Eso no quiere decir que en la prosa natural común y corriente no esté bien contada, pero me toca el corazón la que es la poética. Me toca el corazón, me enamora o me hace sentir más emociones que la prosa común. Y eso es lo que la identifica. Despierta en nosotros otras emociones. ¿Qué es lo que más despierta la emoción y los sentimientos? La poesía. Por lo tanto, ponemos los recursos poéticos dentro de la prosa para que también despierte emociones. No es lo mismo decir, por ejemplo, qué lindo que era su amor, ay, sí, me tenía en cuenta todos los días, me llevaba el desayuno a la cama, que decir, su amor me iluminaba cada día y entraba como el sol por la ventana con el desayuno humeante y el café y las tostadas. Y hasta rimé, mañanas con tostadas. Fíjense la diferencia. No es lo mismo que diga me trajo el desayuno a la cama que diga entró por la puerta como el sol iluminando y me trajo las tostadas humeantes y el café exquisito. Ah, yo me quedo con la prosa poética desde ya. Muy bien. Eh, Eso es lo que ustedes tienen que lograr en sus escritos. Esa ternura, esa dulzura, ese sentimiento, ese abrazar al otro con las palabras, ¿sí? Sin decir, vení que te abrazo, ¿está? Porque el vení que te abrazo vendría a ser la prosa propiamente dicha, pero la poética sería, quiero sentir tu piel junto a la mía y que nos fundamos juntos en un abrazo. ¡Apa! ¡Qué diferencia, eh! Muy bien. Espero que se haya entendido bien la diferencia porque ahora vamos a entrar a hilar finito. Y ahora sí recuerden que no los veo y voy a compartir con todos ustedes entonces las diapositivas de prosa poética. Díganme si lo ven. Alguien que me diga si sí, Sí, sí se ve, ¿sí? se ¿Está ve. saliendo? Sí, estamos viendo, estamos viendo. Muchas gracias. Sí. Prosa poética, bueno, quien les habla, profesora y literata Adana Misagaglia, de Casa Ella, escritores y artistas mundiales. Nosotros no solo somos ella, sino
casa, porque casa es familia, porque casa es hogar. Muy bien. La prosa poética. Diferencia entre prosa entonces y prosa poética. Prosa, hablando, es una estructura o forma que toma naturalmente el lenguaje, que es lo que estoy haciendo yo ahora, para expresar conceptos como de la prosa, que fue lo que hice recién, y no está sujeta como el verso a medida ni a cadencia. Ejemplo, este ejemplo es mío. La mansión era extremadamente grande y estaba en silencio. Eso lo puedo usar en una novela, por ejemplo. Pero miren la prosa poética también con mansión, porque la prosa poética ya no es una estructura o forma del lenguaje, sino que ya pasa a ser un género literario o forma literaria que combina elementos de la prosa y la poesía, como recién lo expliqué, caracterizado por un lenguaje poético y simbólico. Me trajo una rosa roja. ¡Apa! Si se vino con la rosa roja bajo el brazo es porque hay pasión ahí. ¿Está? ¿Por qué? Porque la rosa roja es un símbolo de pasión. Por lo tanto, dice simbólico. Y una estructura que se asemeja a la prosa. Ejemplo, con la misma mansión, pero ahora poética. La mansión formulaba susurros agrietados en sus paredes de romances ocultos. Es la misma mansión, pero esa mansión susurraba. ¿Cómo susurraba? De manera agrietada en sus paredes, o sea, las paredes estaban rotas. ¿Por qué? ¿Qué había dentro de esas rotas paredes? Había romances ocultos que se habían roto también. O sea que en esa casa hubo muchos romances que terminaron mal. Entonces, cuando nosotros usamos el lenguaje poético, cuando nosotros usamos en la prosa poética, ¿para qué la usamos? No solamente para tocar el corazón, sino para hacer a la persona, hacer a la persona, al lector, que piense. Lo usamos para hacer al otro pensar. La mansión formulaba susurros agrietados en sus paredes de romances ocultos. El lector tiene que pensar acá. Romances ocultos. ¿Agrietada por qué? ¿Están? Hay otro mensaje que se da a conocer. No solo se habla de un objeto. Muy bien. ¿Hasta así me van entendiendo? ¿Ninguna duda? Recuerden que no los veo. Todo bien, Adita. ¿Todo bien? Bien. Muy Todo bien. bien, sin dudas. ¿Sí? Seguimos entonces. Sí. Prosa. Entonces, vamos derechito a la diferencia entre prosa y lo que es la prosa común y la prosa poética. La prosa, el lenguaje común, escrito u oral, puesto que yo estaba recién contándole, pero de manera oral. Y un ejemplo es, se ordenaron 3 días de fiesta en la corte. España tenía un príncipe. Esa es una prosa común, ¿sí? Una sucesión de hechos. Pero la prosa poética va a usar, como dije recién, lenguaje poético, utilizando metáforas, alegorías, personificación, hipérbole, entre otros, que después voy a hablar de todo esto, así que no se apuren a preguntar ahora, porque más adelante en la próxima diapositiva ya lo explico. Se enfoca en la expresión artística y simbólica del lenguaje. Usamos simbolismos. Una espada me traspasó el corazón. Sus palabras necias quedaron sobre la mesa en esa carta. Sus palabras me traspasaron como una espada, entonces un símbolo que hiere, que mata, que corrompe inclusive. ¿Sí? Luego se enfoca en la creación de imágenes y atmósferas. Para crear una atmósfera triste, yo voy a usar adjetivos tristes. Era oscura, estaba desaliñado, en un callejón solitario, en un frío intenso, en la noche. Estoy creando la atmósfera de misterio. Tengo que crear esa atmósfera. Imágenes, el sol se escondía y el horizonte se pintaba de bermellones.
como la sangre de mis venas. ¡Opa! Una imagen que es visual. Sí, estoy creando una imagen visual para que la otra persona imagine todo lo que yo estoy diciendo. Y cuarto, tiene una estructura más flexible que la prosa. O sea, me permito hacer oraciones más largas, usar otros recursos. Y cinco, como hoy les expliqué, expresa emociones y sentimientos de manera más completa, profunda y compleja. Por ejemplo, hubo 3 días de amuletos y oraciones colgadas como escapularios en las esquinas de las paredes. El frágil heredero se aferraba a las faldas de una vida que se le escapaba de las manos. España tenía un príncipe, pero ¿cuánto duraría? Yo aquí estoy escribiendo sobre el príncipe Carlos, ¿sí? Que tenía una enfermedad porque se casaban entre ellos, pero fíjense lo Carlos, que es. Carlos II. ¿Cómo? Consanguinidad, ¿sí? Carlos Eh, II. Sí, muy bien. Entonces, sí, muy bien. Entonces bueno, esto es una alusión que yo estoy haciendo aparte, ¿no? Pero fíjense en cómo la primera, que es una prosa, es una sucesión de hechos, es diferente de la segunda, donde estoy haciendo preguntas, donde estoy poniendo a las faldas de una vida, se aferraba a las faldas de una vida, cuando posiblemente acá pude interpretarlo como se agarraba de las faldas de su madre aparte, no solamente de la vida, que se le escapaba de las manos. O sea que la vida la estoy personificando. Vieron que los niños se aferran a la falda de su madre muchas veces. Bueno, aquí Carlos se aferraba a la vida de esa manera. ¿Cuánto duraría? Prosa poética. En la prosa poética yo aquí voy a darles algunos para que ustedes, eh, algunos recursos para que ustedes apliquen, ¿sí? Tienen que estar aplicados en la tarea que les voy a dar a ustedes, aplicados en este orden. Primero una metáfora, luego una comparación o símil. Fíjense que yo he puesto cada uno de distintos colores, porque después en el texto que yo les armé están con esos colores para que ustedes las identifiquen. Si le pueden sacar fotos, sí. La audiencia también, sí, Rita. Pueden sacarle fotos, no estar, por supuesto, no lo usen, pongan o si lo usan, pongan autorado, sacarle, porque hay que respetar los derechos de autor. Muy bien. Metáfora, entonces, comparación o símil, alegoría, personificación, hipérbole, ironía, sarcasmo, aliteración, asimilación, imagen, uso del lenguaje para crear una imagen mental y simbolismo. Entonces yo escribí una prosa poética, el tema es el desamor y el título, Su recuerdo es una espada. Yo a ustedes les voy a dar distintas opciones de temas en las diapositivas siguientes. Entonces, la tarea va a consistir en escribir una prosa poética. Esto yo lo escribo más adelante, así que si quieren pueden tomar nota, pero también lo escribo más adelante en otra diapositiva. Va a consistir entonces, como les decía, escribir una prosa poética utilizando metáfora, comparación o símil, alegoría, personificación, hipérbole, ironía, sarcasmo, aliteración, asimilación, imagen y también simbolismo. Hasta ahí ustedes dirán, es una ensalada rusa. Pero no, fíjense, metáfora, sus ojos, 2 estrellas que me devoran. Puede ser esto, aparte de una metáfora, otra cosa, puede ser una personificación, nada, sí, puede ser una personificación, porque muchas veces algunos de estos recursos pueden ser 2 o más cosas, ¿sí? Bien. Entonces, la metáfora, sus ojos, 2 estrellas. Te estoy comparando sin la partícula como 2 objetos. En este caso, los ojos y las estrellas. Eso es la metáfora. Fíjense que está con violeta en la pantalla y violeta el ejemplo. Seguimos ahora con la comparación o símil, como un lobo milenario, pero extinto.
uso la palabra como y comparo la idea anterior con otra cosa. Alegoría, con anaranjado. Él es la misma pasión o vida que fluye desde, en este caso, desde mi corazón. La alegoría, aquí, ahí está entrando Marisa. Sí, déjala entrar. Bien, acá la alegoría se necesita pensar. ¿Qué es lo que quiero decir? Él es la misma pasión o vida que fluye desde mi corazón, etc. Él es la misma pasión o vida. Él es como la sangre dentro mío. Él es como el hálito que me impulsa, el ánima que me impulsa. Necesita ser pensada la alegoría. ¿Está? Necesita ser interpretada. Ahora vamos a la personificación. Mi corazón sediento. Mi corazón no tiene sed. A mi corazón le estoy dando un verbo que es para una persona humana. Por eso es personificación. Es un verbo que usa la persona. Mi corazón sediento. Y está con verde. Vamos a la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Fíjense que yo voy definiendo cada cosa sumamente sencillo. Hay definiciones mucho más largas, pero yo lo que quiero es que ustedes recuerden esto. Habrá tiempo para hacerlo más exquisito. Por ahora, lo que es conciso, bueno, 2 veces, y breve es 2 veces bueno. Entonces, hipérbole, exageración, sí, me muero de sed por sus caricias. No, no me estoy muriendo porque me acaricie. O sea que soy una exagerada. Estoy haciendo una hipérbole acá. Entonces, sí, me muero de sed por sus caricias. Y está con violeta, hipérbole violeta y el ejemplo con violeta. Luego a la ironía. Paso a la ironía que está con negro. Qué bello sentir. ¿Por qué digo qué bello sentir? Porque si me estoy muriendo de sed, seguramente no es bello. Entonces es una ironía. Es como cuando está lloviendo afuera a balde y digo, ay, sí, qué bonito día. Y hay una tormenta, relámpago, me rompe todas las plantas, me rompió hasta la ventana. Es Todo una eso, ironía. O sea que estoy diciendo lo contrario. No es bello eso. Pero digo, guau, qué bello sentir. En fin. Él no es mío. Encima, apuntalo eso, él no es mío. O sea que no es bello sentir que él no sea mío. ¿Está? Y esa es la ironía. Y ahora voy al sarcasmo, que es una burla o una crítica, que está con marrón. El destino es una ruleta. Me da su pan y yo solo pienso en su boca, en sus besos. O sea, me lo deja mirar, me lo quiero comer. Por eso es como un pan. ¡Ay, qué maravilla! Me lo comería a besos. Pero sin embargo, no puedo. Es un amor prohibido. Y lo único que hago es pensar en su boca, en sus besos. Vamos a la aliteración, ahora que está con amarillo marcado. Veo voces y vertientes. Veo voces, vertientes. Todo empieza con V corta. Fíjense que la aliteración es cuando empieza el sonido, cuando ese mismo sonido se repite. Veo voces y vertientes. En este caso se repite una consonante, por lo tanto es una aliteración consonantada. Si hubieran sido vocales, digo ama, a veces, aurora, entonces hubiera sido asonantada, porque es con la letra, es una letra, ¿tá? Lo que se repite. Eso se llama aliteración. Ahora voy a la asimilación. Asimilar algo quiere decir repetir algo parecido. Por ejemplo, la luna llena, brilla, borrosa, plena. O sea, la L, la L que se encuentra, la B estoy asimilando, brilla y borrosa, luna y llena o llena y brilla. O sea que trato de buscar algún sonido que se encuentra entre ese verso y volverlo a repetir.
Y eso es la asimilación. Y ahora voy a la imagen, una imagen visual. En este caso, se refleja en mi lago. Se refleja en mi lago. Yo tengo un lago. Entonces estoy haciendo pensar a la persona, yo tengo un lago, ¿cuál es mi lago? Entonces la persona va a pensar que ese lago son sus ojos, o sea que la persona que está hablando es porque tiene los ojos llenos de lágrima. Entonces se refleja en esos ojos llenos de lágrimas que tiene. Y la remata con un simbolismo, que es, pero su recuerdo en la noche de mi Excalibur. es mi Excalibur. Excalibur es una espada famosa, ¿sí? Que se hunde justamente en el lago, que es parte de la leyenda de la Dama del Lago, que toma la espada a la noche y se hunde en el lago. Pues esa, aquí dice, pero su recuerdo en la noche es mi Excalibur, porque se hunde en sus ojos y se hunde en su corazón. ¿Se entendió esto? Sí, ¿Sí? ¿Lo entendieron? Y ahora lo voy a leer como corresponde, sin explicarlo, para que vean cómo queda entonces esta prosa poética. Su recuerdo es una espada, prosa poética, por quien les habla Adán Misagaglia, derechos reservados de autora por el Tratado de Berna. Tema, el desamor. Sus ojos, dos estrellas que me devoraban como un lobo milenario, pero extinto. Él es la misma pasión o vida que fluye desde mi corazón sediento. Sí, me muero de sed por sus caricias. Qué bello sentir. Él no es mío. El destino es una ruleta. Me da su pan y yo solo pienso en su boca, en sus besos. Veo voces y vertientes. La luna llena brilla borrosa, plena, se refleja en mi lago, pero su recuerdo en la noche es mi Excalibur. ¿Se entendió? Fíjense cómo pasa a ser prosa poética. No es lo mismo decir, sí, lo miré a los ojos, lo extraño, a la noche un montón, la verdad que es un churro precioso, me muero por él, lloro todas las noches y sin embargo cuando me hace doler el corazón, todo eso sería la prosa común, pero la prosa poética es lo que acabo de leer. Sigo adelante entonces. Prosa poética. Tarea, escribir una prosa poética breve, como la que yo leí recién, o microprosa poética, como la que yo leí recién, siguiendo las figuras literarias dadas en el ejemplo que leí o que vimos hoy. Elegir uno de los temas que se presentarán con distintos autores en este momento, como por ejemplo, mientras hoy los damos, elijan su tema, por favor, porque no quisiera que se repitan, entonces en el chat de lo que es prosa poética, vayan cantando el tema que quieren. La soledad es uno, el paisaje, el mundo, lo inconfesable, los animales, la angustia, el silencio, el amor, el erotismo y los que yo voy a nombrar a continuación. Y las figuras literarias, hay distintos tipos de figuras. Hay figuras de dicción, hay figuras de comparación, hay distintas retóricas, pero nosotros vamos a ver las literarias y por ahora solamente estas. Metáfora, comparación o símil, alegoría, personificación, hipérbole, ironía, sarcasmo, aliteración, asimilación, imagen que puede ser no solamente visual, puede ser auditiva, gustativa, motriz, de movimiento, y puede ser gustativa también, si quiero comparar algo con el sabor de su boca, era como la miel de las flores, por ejemplo. Simbolismo y el simbolismo.
Muy bien. Vamos entonces a la prosa poética corta de autores consagrados como Baudelaire, como Vallejo, como Teresa Wills Montt, que exploran la belleza. Ustedes también pueden explorar la belleza, el dolor, la condición humana también, con lenguaje concentrado, imágenes vívidas y un ritmo evocador, sin las ataduras del verso tradicional, usando a menudo repeticiones, metáforas y una profunda introspección para condensar emociones complejas en fragmentos impactantes, como se ve en El anhelo de vida de Vallejo o La desesperación de Wills Montt. Fíjense que yo traté de también realizar lo mismo, condensando emociones complejas con un fragmento impactante como lo de la espada Excalibur. Charles Baudelaire, Francia. Y esto en talleres se suele dar mucho a Charles Baudelaire, sobre todo en su texto El extranjero. Es un texto que abre sus pequeños poemas en prosa. En él un hombre enigmático rechaza a la familia, la patria y el dinero, declarando que solo ama lo efímero. Y dice así: pues ¿a quién quieres, extraordinario extranjero? Quiero a las nubes que pasan por allá, a las nubes maravillosas. Fíjense que nosotros no hablamos, no le decimos quiero a las nubes. O sea, entonces el lenguaje es poético. Jorge Luis Borges, en El Hacedor. Borges exploró la prosa poética para reflexionar sobre la memoria y la ceguera. Recuerden que él era ciego. En esta obra utiliza una narrativa lírica, o sea, recursos poéticos, para describir cómo un hombre, en este caso Homero, pierde la vista, pero gana la visión del mundo interior. Por eso comienza a hablar de manera poética, convirtiendo los sonidos y olores en su nueva mitología personal. Y Juan Ramón Jiménez, que esto también se da en muchos talleres, Platero y yo, un fragmento clásico que describe al burrito. Y después de allí en más, lo que yo voy a citar, ya no lo he visto que lo estén dando en talleres, porque son ejemplos proporcionados por quien les habla. Muy bien, voy por lista entonces a llamar a quienes quieran leer el fragmento de Platero y yo. Si alguien quiere comenzar de la lista, diga yo y puede leerlo. Yo, Adita. Yo, Ahí escuché, diga el nombre, creo que escuché primeramente a Cookies. yo también, ¿puede Sergio. ser? Y Sergio. Muy bien, comenzamos entonces con Cookie y con Sergio la lectura de prosa poética. Cookie, vamos a empezar con Platero de Juan Ramón Jiménez, el ¿Dónde texto que está? está con amarillo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Precioso, muy bien. Fíjense que ahí está la comparación, cual dos escarabajos de cristal negro, sumamente poético. Y también dice, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué bonito! Que no lleva hueso. ¡Ah! Da ganas de tocarlo, ¿vieron? Como si fuera un peluchito. Y esa es la emoción que trata de despertar Ramón Jiménez. Muy bien, excelente. Luego escuché a Sergio con Una temporada en el infierno. Lee, adelante. En En alquimia del verbo, relata su búsqueda de un lenguaje nuevo capaz de fijar vértigos. y describir. Y describir lo Perdón, inefable o inconfesable. y describir lo inefable o inconfesable a través de una prosa alucinada. Muy bien, porque ese es el estilo de Arthur Rimbaud.
de Francia. Muy bien. Y después tenemos a Pablo Neruda. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Fíjense, ustedes también pueden describir lo inefable o inconfesable en una prosa poética. ¿Quién quiere leer a Neruda? Ayala. Eloísa. Ayala. Perdón, no escuché. ¿Eloísa? Sí, Ayala. Ahí está, Eloísa. Muy bien, Eloísa. lea Eloísa. Sí. El Pablo siguiente Neruda. yo, Silvia Iris. Muy bien, perfecto. En este libro, escrito junto a Tomás Lago, Neruda utiliza la prosa para capturar instantes cotidianos, con una intensidad sensorial absoluta. Sus fragmentos suelen evocar la naturaleza, los objetos y el paisaje chileno. Excelente, muy bien, Eloísa. Entonces ustedes también van a poder elegir describir en vuestra tarea de prosa poética un instante cotidiano y evocar la naturaleza, los objetos o el paisaje de vuestra tierra. ¿Están? Muy bien. Excelente, muchas gracias. Vamos ahora a Silvia. Y Silvia va a leer Julio Cortázar, de Argentina, un texto de Rayuela, que tiene, todo esto que yo he puesto en rojo, son todas mi análisis, son mis análisis, y que ustedes pueden también colocarlo en vuestra prosa poética. Entonces vamos a Julio Cortázar con carga erótica. A ver, Silvia, adelante. Un texto de Rayuela. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujando como como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca, se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y reconstruirlo. Ahí está. Muy bien. Fíjense cómo Julio Cortázar usa estas imágenes eróticas. Con un dedo toco el borde de tu boca. Eso es erotismo puro. Y también usa repeticiones. Boca, boca. Usa también sonido, boca, basta, asimilaciones, ¿sí? Dibujando las asimilaciones de la B, el borde, boca, borde. Fíjense cómo va asimilando. Muy bien, hermoso. Ah, me encanta Cortázar. ¿Quién va a leer a Alejandra Pizarnik? Lupita Gómez. Lorena. Lupita, La última inocencia. Alejandra Pizarnik, captura de la angustia y el silencio. Muy bien. A partir en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. Muy bien, excelente. Ahí Alejandra está capturando la angustia y el silencio. Ustedes también pueden capturar en su prosa poética la angustia y el silencio, partir. Fíjense que también usa repeticiones como usaba Cortázar. Cortázar usa boca, boca, y Alejandra usa partir, partir, partir. ¿Ah? Y además usa que duermen en la garganta. Ay, por favor. Espectacular, muchísimo. No, la verdad que es bellísimo. Excelente. Muy bien, ¿quién va a leer a Virginia Woolf? Ayala. Lorena. Ayala. Lorena. ¿Sí? A ver, Lorena, Virginia Sí, Woolf, Virginia Las Woolf. olas. El sol afilaba los muros de la casa y descansaba como la punta de un abanico sobre una persiana blanca y trazaba la huella azul de un dedo de sombra bajo la hoja de la ventana del dormitorio. Qué belleza, muchas gracias, muy, muy bonito. El estado de ánimo, ¿cómo se sentía ella acá cuando el sol afilaba? Afilaba, tocaba de una manera filosa los muros de la casa y descansaba como la punta de un abanico sobre una persiana, ahí, en ese punto exacto, y trazaba una huella de un dedo
de sombra bajo la hoja de la ventana del dormitorio. ¿Cómo se sentía cuando pasaba? El sol afilaba. ¿Cómo les parece a ustedes que se sentía? Estoy usando un adjetivo de connotación negativa. Afilar. Afilar me suena a arma, me suena a cuchillo. La connotación que tiene es negativa, o sea, me suena a algo Como negativo. desazón, Si no hubiera como sido el sol alegre, Dividida, fragmentada. claro, así es como se siente ella. Por eso dice que se asomaba en la persiana. El abanico da la idea de que se abre y se cierra, pero en este caso está cerrada porque se ve la punta nada más. Entonces se siente triste, se siente mal, se siente herida, porque es afilada. Cuando ustedes Nostálgica. utilizan en su prosa poética adjetivos con connotación negativa, también le están transmitiendo al lector el estado de ánimo en el cual ustedes se encuentran o quieren crear esa atmósfera donde van a contar algo. Tengan en cuenta esto entonces para su tarea. La connotación que yo usé en mi prosa poética es de una gran tristeza, ¿sí? Porque esta chica que yo estoy describiendo está enamorada de una persona que no debiera. ¿Ah? De hecho, esa prosa poética que yo escribí es parte de un cuento que yo escribí, ¿no? Bien, seguimos adelante. ¿Quién va a leer? Entonces Susana. ahora nada menos. Susana. Perdón, no escuché. Y yo dije, Ayala, Susana. ¿quién es Ayala? Ah, perdón, Marisa. Ah, sí, es Marisa. Bueno, venga Marisa con Khalil Gibran. El aire de la tarde soplaba en el valle, y las hojas de los álamos, Estás leyendo heridas por la a luz, Becker. se estremecían A como una lluvia Khalil, de a oro. ver Marisa, Khalil Gibran, muy conocido, su obra El Profeta. Él describe la condición humana. A ver, vuestros Sí. hijos empieza. Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del ansia de la vida por sí misma. Vienen a través de nosotros, pero no de vosotros, y aunque estén con vosotros, no os pertenecen. Muy bien, perfecto. Fíjense en que yo hice hincapié, muchas gracias Marisa, en Julio Cortázar donde habla de boca a boca, en Pizarnik donde dice partir, partir, en donde Khalil, por ejemplo, habla de vuestros hijos, hijos, hijas, vosotros, vosotros. Fíjense que también Khalil Gibran utiliza repeticiones. ¿Está? Y sin embargo son distintos autores, pero yo busqué exactamente los textos donde ellos usan en distintas épocas estas repeticiones. Sí, porque son recursos literarios también. Muy bien, muchas gracias Marisa. ¿Quién va a leer a Becker? Susana. Muy bien, adelante Susana. No. Es la última, Cartas desde mi Sí, celda. esperá porque están poniendo el chat y no se ve no se ve ahí está. Gustavo Adolfo Becker. Muy bien. Cartas desde mi celda. Si pueden no mandar mensajes, así leo. No leo, porque aparece en el chat. Chicos, Susana debe estar en el celular. Claro, en el aire de la tarde, soplaba en el valle, y las hojas de los álamos, heridas por la luz, se estremecen como una lluvia de oro. Ahí está, muy bien, Becker. El aire de la tarde soplaba en el valle. Está describiendo. Y las hojas de los álamos. Y ahora, acá cambia el tono. Acá comienza a usar lenguaje poético, heridas por la luz. Y ahí está usando la personificación. Se estremecían y sigue personificando como una lluvia de oro, ¿tá? Como una lluvia dorada. Y ahí usa la comparación.
¿Se dan cuenta por qué elegí estos ejemplos? Para que ustedes puedan ver estos recursos y ustedes también puedan emplearlos. Muy bien, Susana. Vamos a seguir un poquito ahora con Patricia. Adelante, Patricia, con Federico García Lorca. Gracias. El silencio era de goma y de cristal de sombrerones. El aire era un plano de música de un solo tono, muy estirado, muy delgado, sin ninguna luz, pero con una transparencia que hacía ver el fondo de la noche. Excelente. El silencio era de goma. El silencio no puede ser de goma, ¿verdad? Y de cristal, dice, de sombrerones. Está, fíjense de qué manera está usando esta metáfora del silencio. El aire era como un plano de música, otra metáfora, un plano de música, de un solo tono, o sea, siempre se repetía la misma monotonía, muy estirado, muy delgado, sin ninguna luz. Fíjense, muy, 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 muy. También repeticiones en Federico García Lorca. Y luego la contraposición, sin ninguna luz. Una vez que ya hayan hablado, cierren los micrófonos, por favor, porque yo escucho voz de fondo. Ahí está. Gracias. Y después dice fondo de la noche. La noche no tiene fondo. ¿Ah? Fondo de la noche. Muy bien, Federico García Lorca. Y ahora busqué, como hoy nombré a Clarice Lispector, de Brasil, ella habla del ser, en Cerca del corazón salvaje. Y no sé si está Merche. Sí, yo. Muy bien, Vale. A ver, Merche con Clarice Lispector, que es la segunda. Ajá. Soy un corazón batiendo en el mundo. El aire que respiro es mi verdadera forma. No tengo palabras para decir lo que siento. Solo tengo este silencio que me invade como una música que no se oye. ¡Ay, qué belleza! Por favor. Precioso. Muy bien, Merche. Soy un corazón batiendo en el mundo. Fíjense, y la última frase, miren qué bonita. ¿Cómo? Ahí está la comparación. Como una música que no se oye. O sea que no alcanza a conocerse. ¡Wow! Bárbara. A mí me encanta Clarice Lispector. Realmente se la recomiendo. Habla del ser, les aseguro que es tan profundo y tan bonito como este extracto que yo tomé. Muy, muy bonito. Muchas gracias. Vamos a ver bueno, Minerva está ausente, Esther, Adriana están ausentes, Silvia leyó recién, Sergio, me parece que no leyó Sergio. ¿Sergio está presente? Yo, Mirta. Hola Mirta, ¿qué Sí, tal? Acuérdense que yo no los veo. A ver, Mirta, lee a Rabindranath Tagore entonces. Sí. Rabindranath. Tengo mis manos llenas de flores, pero no tengo a quien dárselas. El camino está desierto, el sol se ha puesto y la sombra de la tarde se extiende sobre la tierra como un párpado cansado. Qué bonito. Muchas gracias, Mirta. Es una belleza. Tiene las manos llenas de flores, pero no tiene a quien dárselas. O sea que está Dice el expresando jardinero Soledad. una Habla de soledad, soledad. claro, en el jardinero. Además dice, fíjense la comparación, como un párpado cansado. O sea que la persona que lo está leyendo tiene que interpretar todo esto. No lo dice directamente, me siento solo, tengo un ramo de flores y a quién se lo regalo. Sino que usa este lenguaje poético en una prosa poética exquisita. Precioso. Muchas gracias, Mirta. A ver si está el doctor Alonso y puede leer a Octavio Paz. ¿Se encuentra el doctor Alonso? Recuerden que yo no los veo. ¿No? ¿Se cayó? ¿Calista? Tengo por teléfono, no puedo leer. Ah, caramba.
Bueno, no hay problema. ¿Cuál? Adita, buenas tardes y a Hola, todos. Calistita. Octavio Paz. Aquí sobreviviendo. ¿Cuál es lo que me toca? Octavio Paz, de México. El monogramático. El monogramático, el mundo. Muy bien. El mundo es un haz de reflejos, un juego de luces que se deshace y se rehace en el ojo que lo mira. Que Todo lo es mira presencia y todo es fuga. I'm sorry. muy bien. Todo es I can see presencia very y well. todo es fuga. Está usando Octavio Paz también acá. Muchas gracias, Calista. Todo es presencia y todo es fuga. Ahí está usando repetición también. ¿Está? O verde que te quiero verde. Está usando una epanadiplosis. Verde. En vez de decir verde que te quiero verde, como Lorca, está usando la palabra todo. Todo es presencia, todo es fuga. ¿Está? Una repetición. Y fíjense también que aquí nos tratan de hacer reflexionar. En este caso, Octavio Paz nos hace reflexionar sobre el mundo. El mundo es un haz de reflejos. O sea, breve, son momentos breves. Un juego de luces que se deshace y se rehace. Ahí estoy usando asimilación de sonidos. Deshace y rehace. En el ojo que lo mira. O sea que de acuerdo a cómo lo miremos, esas luces van a desaparecer o va a haber más luces. Va a cambiar la perspectiva. Todo es presencia. O sea, todo está en este momento, pero a la vez es fuga porque es un momento y después se va. Fíjense toda la reflexión que Octavio Paz nos hace hacer en solamente una oración. En este caso, 2. Muy bien, excelente Calista, muchísimas gracias. Creo que Elvita está presente. Elvita, ¿podrá leer a Walt Whitman de Estados Unidos? Hojas de hierba. Hoy estaba, no sé si está en este momento Elvita. Sergio creo que había leído. Si Sí, gustas, lo leo yo. yo leí el Rimbaud, acordate. Rimbaud, claro, ahí está, muy bien. Si gustas, Ada, leo yo, Silvia Iris. Bueno, Silvia, venga Silvia, por favor. Lea Walt Whitman. Hojas de hierba. Prefacio o prosas breves. Esto es lo que debes hacer. Ama la tierra y el sol y a los animales. Desprecia las riquezas. Da limosnas a todo el que te lo pida. Defiende a los ignorantes y a los locos. Dedica tu fortuna y tus ingresos a los demás. Muy bien. Fíjense en qué diferente es esta prosa poética de Walt Whitman. Es muy diferente a todas las demás. Por eso la puse al final. Esto es lo que debes hacer. 2 puntos. ¿Por qué? Porque es un prefacio. ¿Qué es un prefacio? Vamos a empezar por ahí. Es lo primero que se pone antes de comenzar un libro. Por ejemplo, la Divina Comedia empieza con una carta para Clemente. Es donde se explica de qué se va a tratar el libro. He aquí la importancia. Entonces, acá está explicando. Es una explicación. Esto es lo que debes hacer. Ama a la tierra y el sol y a los animales, desprecia la riqueza. Fíjense que está y el sol y a los animales. ¿Está? Es un polisíndeton, porque no hace falta tantos y. ¿Tá? Lo usa a propósito para que fluya de esa manera. Y es un recurso también poético. Desprecia la riqueza, da limosna a todo el que te la pida, defiende a los ignorantes y a los locos, dedica tu fortuna y tus ingresos a los demás. ¿Ah? Muy bien.
Y ya llegando a los albores entonces del final, muchas gracias Silvia. Sigue por supuesto estas diapositivas, como ustedes verán, yo ahí estoy pasando muchos más, pero eso es para la segunda clase, así que voy a volver un poquito atrás ahora. Y voy a volver a la tarea. Ya cerrando la clase de hoy. ¿Cómo, secretaria? ¿Una hora exacta? ¿En serio? No, un poquito más. Ah, no, sí, muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, la tarea entonces es, allí la tienen, antes de quitar la pantalla, escribir una prosa poética breve o microprosa poética, siguiendo las figuras literarias que dimos hoy, con todas las explicaciones que yo les fui dando y colocando, por supuesto, todas las figuras literarias que ustedes ven en pantalla. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Así puedo verlos. Ahí está. ¡Uy, cuántos que han entrado! Uy, bueno, saludo a todos los que han entrado. No sé, a Mirta, a Marisa Ayala, a Elba, creo que ya la saludé, a Eloísa también y a Calista. Ahí está, que han entrado después. Les voy a pedir que en este momento saquen una foto porque yo no los podía ver, no podía, estaba transmitiendo a ciega, así que iba siguiendo la lista, ¿sí? Yo voy a sacar una foto ahora, si me permiten, para el registro del taller. Así que voy a contar hasta 3 y ahí mostramos los dientitos. 1, 2 y 3. Ahí está. Fíjense que yo dije, no dije sonrían, dije mostramos los dientitos. Estoy usando otra manera. ¿Cómo? ¿Puedo preguntar una cosa que no me ha quedado muy clara? Sí, cómo no, adelante. Mira, es que yo no he entendido bien la alteración con el ejemplo, con la asimilación, porque la definición no la tengo bien. Asimilación es de sonidos, o sea, repetir algún sonido que es inmediato. Por ejemplo, las L, las Ls, las B como bueno, bota, boca, que yo fui marcando en varios de los ejemplos de distintos escritores que fuimos leyendo. Después vuelvan a ver el video porque yo vuelvo a explicar cada una de estos recursos y ahí se van a dar cuenta. Pero lo que es entonces la asimilación es volver a usar, en otra palabra, el sonido que estaba cerca. Por ejemplo, digo brilla, la L, digo brilla, luna llena. La L la vuelvo a usar. Si quiero usar la P, digo, por ejemplo, Pepe, pacotilla, pretendía jugar a la tal cosa. ¿Está? O se hincó de rodillas, por ejemplo. O sea que la P, pacotilla, por ejemplo, lo estoy repitiendo. Es una asimilación de la P. Otra cosa con asimilación, así queda claro, puede ser una asimilación de consonantes. Es como cuando decimos mi mamá me mima. Estoy asimilando la M. Asimilando, recordando la M. ¿Está? O puedo decir mi mamá estaba cocinando calabazas, ¿está? Y ahí la C, voy repitiendo la C. Cuando es en ese caso una consonante, se llama asimilación consonantal o consonante. Si es una A, por ejemplo, yo digo arriba, ánimos abiertos, la A y la A. Entonces es una asimilación de la A, que es una vocal. Entonces es pero no tiene que... No, Ada, porque ¿Cómo? aquí dice la luna llena, borrosa, plena. O sea, aquí es la L 3 veces al principio y la B 2 veces después y la P nada. O sea, no tiene que ser la misma. No, ese no es el ejemplo de asimilación. El de asimilación es de la luna. Yo me acuerdo porque yo lo escribí, pero no lo veo. Sí. Pero fíjate que está con el color, después cuando vuelvas a ver el video, que cada cosa está con su color, con su ejemplo, y además, mientras lo voy diciendo, voy aclarando lo que es cada cosa. Volvé a ver el video. ¿Sí? No, yo recuerdo exactamente el ejemplo porque lo escribí. Inclusive yo escribí una novela con todas, en toda la novela, inclusive no queda ni siquiera recargado, se ven todo lo que es,
inclusive hasta poemas he escrito con figuras poéticas. Sin ir más lejos, me hiciste acordar, mirá vos cómo son las casualidades. Me hiciste acordar que tengo escrito un poema con figuras literarias. A ver si lo tengo por acá para compartirlo. Que hablo exactamente y doy también ejemplos. A ver si lo tengo por acá. Metonimia. Somos una, ella y yo, el hada y la bruja, en una misma moneda, sublime y fatal. La luna y su embrujo, su mente en mi cuerpo. Y así puedo verte donde quiera que estés. No existen berlines que aniquilen tus rayos. Sos la pena que perdura, aún cuando apago la luz. ¿Están? Apago la luz, pero se sigue el sufrimiento. Metonimia. Son dos cosas diferentes en una sola. Y fíjense en cómo se puede usar también en un poema o en una prosa poética. Se puede inclusive escribir cuentos con todas estas figuras en prosa poética. Y hay muchas más. A mí me Profe, encanta ¿puedo hacer escribir con otra figuras pregunta? literarias. Una ¿Cómo? pregunta. Yo, Susana, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Primero, Alegoría. espérame un segundito, Susana. Merche, ¿esto se entendió? ¿Se La entendió la alteración, la asimilación del definición, no. sonido? Que no Eso hace sí, pero la de no hace alteración, falta que el sonido se repita en todo. Puede ser uno o dos sonidos, como Boca de Cortázar. Boca, y por ahí apareció otra vez Boca, o apareció el bueno. ¿Está? Pero no quiere decir que tenga que decir 13 tristes trigos comen trigo en un plato de trigo. ¿Está? Porque si no quedaría medio barroco, no queda lindo. Escuchado. Está trillado. Los tres tigres que comen trigo queda medio trillado. O sea que ahí estoy repitiendo, estoy asimilando un sonido. Yo diría no tanto asimilando, en este caso sería sobreasimilando, excediéndome, exagerando. Y si exagero, soy hiperbólica. O sea que estoy estoy haciendo una hipérbole. Soy una exagerada sin medida. Una hipérbole. Me muero por sus caricias. ¿Está? Me mata su mirada. Eso es una hipérbole. ¿No? Llovía, O sea que la asimilación es una repetición discreta. Es Y que discreto, surge. claro. Es una sugerencia, es sutil. ¿Está? Es sutil. Es sugerente. ¿Sí? Me lleva a construir después una melodía, un ritmo. ¿Se entendió, Merche? Para eso sirve, para construir esa melodía, ese ritmo. ¿Lo entendiste? Merche. voy a llevar o sea, es una asimilación, es que se repite el sonido de inmediato, sea vocal o consonante, o no, varias o veces, no. no tiene frase. No es necesariamente que esté al lado pegado como si lo tuviéramos ahí, como un abrojo pegado. ¿Se entiende? Sí. No hace falta que sea un abrojito, puede estar un poquito más apartado. ¿Se entiende? Puede estar un poquito más lejos. La luna llena y después aparece el brilla. O inclusive puedo asimilar con plena. Se me ocurrió rimarlo. ¿Ah? Y lo pongo más lejos. Plena, estaba plena, Ana. La N, trato de repetir la N, pero no tengo que hacerlo muy evidente. A eso voy. Que no sea tan evidente ni que esté pegado como un abrojo. Un poquito lejos puede ir. ¿Ah? Para que sea disimulado, que suene bonito y no como los tigres. No como los tigres. ¿No? ¿Te entendió? ¿Lo agarraste, Merche, o no? Yo creo que sí, vamos. Es que antes como Muy bien, ahora sí, paso a Susana entonces. Ahora sí me quedo conforme cuando quedo el Te quería preguntar la alegoría, que yo
la estudié siempre como un mito, pero no la terminé de entender lo que vos dijiste, Bueno, alegoría. la alegoría siempre deja un mensaje, ¿sí? Que es indirecto, no te lo dice directamente. Cuando vos estudiás la alegoría de la caverna, ¿está hablando en realidad de la caverna? No, ¿Eh? no está hablando de la caverna, está No hablando está del mundo. hablando. ¿Está Está hablando de hablando qué? del mundo, del Exacto, conocimiento, es la historia del conocimiento. exactamente. O sea que es una imagen que representa o significa otra cosa. Pero se parece un poco al simbolismo, entonces. El simbolismo es conocido por todos, la alegoría no. No. Si yo te regalo una rosa roja, sabes qué significa que te quiero un montón. Si te mando unas amarillas con una cartita, el amarillo, y sobre todo si estás en un teatro y te mandan rosas amarillas y te dicen que te vaya bien, te la tiran por la cabeza, porque en el teatro es las rosas amarillas y que te digan que te vaya bien, te están deseando lo contrario. En el teatro lo que se dice es rompete una pata. Ah, Entonces el simbolismo de que te digan que te vaya bien en el teatro es que te están deseando mala suerte. O sea que el simbolismo es conocido por todos, pero la mientras que la alegoría no, alegoría no. La alegoría es un mensaje que vos tenés que tomarte el trabajo de pensar qué es lo que quiso decir, de codificar. decodificar. Pero aún así, la alegoría, dentro de la alegoría hay metáforas y simbolismos. Dentro de una alegoría hay de todo. Hay de todo, Bien. porque todos estos recursos que yo les doy, todos estos recursos pueden ser combinados de maneras inimaginables y Claro, ustedes lo van a hacer. claro. Y ustedes lo van a hacer. Lo que pasa es que la alegoría en el plano de Susana, lo llevo un poquito al plano de Susana, se utiliza en filosofía, por ejemplo, para explicar conceptos complejos Claro. y abstractos por lo general. Entonces, ¿como qué? Me dice acá la audiencia. Como el ser humano, como la naturaleza del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión con la calavera en la mano. Claro. ¿Por qué estamos todos encerrados en una caverna mirando el fondo? ¿Qué significado tiene? Pero bueno, pero no Bueno, se me ocurre. teorizado por el filósofo Platón, partamos de ahí. Claro, pero Muy si bien. nosotros tratamos de crear una alegoría, bueno, tenemos que poner a pensar. Claro, claro que sí. Pero se entiende, ¿no es cierto? Que es para explicar un concepto que es complejo, que deja un Es lo mismo mensaje entonces, es lo mismo. que no es directo. Sí, está No es bien. directo el mensaje. Por eso yo digo, la vida es como un río que fluye en mis venas. Estoy hablando de la vida que fluye. Otro Heráclito. Estoy hablando de mi sangre, que él me toca hasta la sangre cuando pienso en él. Todo es cambio. Esa es la alegoría. Claro. ¿Se Sí, entiende esto o no? La alegoría es muy difícil. sí. Está bien. Porque en la alegoría de la caverna, piensen en la alegoría de la caverna, me encantó, Susana, que hayas traído la alegoría de la caverna. Porque el ser humano está encadenado a una caverna desde que nace, en realidad. ¿Por qué? Porque cuando nace, ¿qué es lo primero que ve el pobre bebé? Sombras. Ni siquiera puede ver de lejos. Ve sombras, ve brillos, luces que brillan. Entonces el bebé también está en una caverna. Es una alegoría. Entonces ve sombras que se reflejan, por ejemplo, en la pared de donde nació. En realidad son copias de los prejuicios, copias de copias. Muy bien. O sea, ahora, cuando vos decís la sangre fluye, también es una alegoría filosófica, porque Heráclito decía que todo cambia. Nosotros estamos fluyendo siempre, no solo la sangre, todo, nosotros todo, nuestro pensamiento, todo. Ah, ya sé, ya voy a poner una cosa, ya está. ¿Lo entendiste? Sí, no, lo entendí, ya sé con cómo lo voy a usar. Sí.
Porque a veces entre las distintas miradas, la mirada filosófica o la mirada literaria, hay diferencia. Por eso te pregunto, porque no me Lo que quiero ir. pasa lo que pasa es que yo uso todo. Yo uso de Bueno, lo que es leyenda, como usé todo. lo de Excalibur, porque los desafío a que ustedes busquen las referencias que yo Sí, uso. eso sí. Sí, 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 Y por perfecto. eso usé lo de fluir. Bueno, nosotros fluimos, Claro, en la todo filosofía se fluye. habla de fluir, de cambiar. Te pregunto, Sí, por ejemplo, en mi poema, no sé si te acordás mi poema Odisea, ¿eso sería una no, alegoría? ahora no me acuerdo tu poema. Ah, la de Mándamelo y te lo Penélope, la analizo de... y te Decí mando lo que todo. dice. No lo Decí sé lo que todos dice. los poemas de ustedes de memoria, ¿eh? No, ni Bueno, tampoco el mío, ¿eh? Decí lo Y que tengo, necesito un dice, análisis. tengo Sergio, un decí lo que dice el coeficiente muy poema. alto, pero no me alcanza para tanto. No, la vez pasada me hiciste un análisis de ese poema, te lo mandé para un... Te lo analizo otra vez. No hay No, está problema. bien. Pero Perdón, eso es perdón. una alegoría, ¿sí? Es decir un mensaje que no lo digo directamente, lo digo con otras Bien. palabras y que voy a empujar a la otra persona para que trate de ver qué es lo que quise decir ahí. En todo el poema que yo escribí, estoy empujándolos a que ustedes vean qué es lo que quise decir, qué pasa con esta mujer, concisamente, de quién se enamoró, qué le pasa con este caballero. Está todo ahí, pero no se lo pienso decir porque van a ver el video y lo van a ver ustedes. Ahora si están esperando que yo les cuente el resto, no, tienen que leerlo Claro. y ver las alegorías, las asimilaciones, las comparaciones, las metáforas, las hipérboles también. ¿Sí? Porque, bueno, en algunas partes soy hiperbólica, soy exagerada en algunas partes. La asimilación la asimilación y la cacofonía entonces es lo mismo, ¿o Yo no? no hablé todavía de eso. No voy a hablar de otro recurso, porque si yo les hablo de todo, los que son prosopopeyas, en vez del nombre que yo les di, o de lo que es la adiposis, o lo que es la epanadiposis, los voy a confundir. Y yo no quiero eso. Yo quiero que sepan usar bien esto primero. Y después sí voy a hilar finito. Y si después más adelante podemos dar las figuras, no solamente las literarias, que las que estoy dando ahora, pero podemos dar las del discurso, las argumentativas, las de dicción. Hay infinidad, las del diálogo, las oblicuas. Vos fíjate de todo lo que yo te estoy hablando. Pero si yo te digo todo esto, te voy a hacer una ensalada rusa. ¿Para qué? Sí, totalmente. Adita, De a poco. ¿Para qué te voy a hablar de figuras dialécticas cuando todavía las que necesitamos son las literarias? No tiene sentido. Adita, me quedó poquita duda en la figura de la ironía. ¿Podrías ayudarme, por favor, con otro ejemplo? Sí. Una típica. Afuera hay un sol espectacular, ¿sí? Pero a mí me gusta el invierno. Por ejemplo, a mí no me gusta el invierno, pero vamos a suponer que me gusta el invierno. Y afuera hay un sol que revienta la tierra. Y yo digo, sí, mira qué lindo el sol. Mira qué lindo cómo quema. Las margaritas están más amarillas y crocantes que mi pan del horno. ¿Se entendió qué ironía? Sí. O que bien te queda eso y te queda horrible. Claro, uno, bueno, apareció alguien con lunares y rayas y pimpollos y un Qué montón linda de combinación. cosas. ¡Qué linda que estás hoy, Nita! ¿A dónde Sí. te vas? ¿Dónde es el carnaval? Y ella película Esperando la no Carroza se va a un carnaval. Ella me dice, tengo una cita amorosa. Está, inclusive se puede usar para una novela o para un cuento. Ella viene y me dice, tengo una cita amorosa. ¡Ay! ¿Una cita amorosa? Yo pensé que te ibas a algún carnaval.
O sea, imagínense cómo estaba. Y ahí estoy usando la ironía. Es agresiva, es agresiva la ironía. Yo la uso mucho. No sé si es agresiva, a veces es simpática. Esta es ironía literaria. Depende cómo sea, ¿no? Yo la uso mucho, en casa la uso mucho. Sobre todo cuando no lavan los platos y uno dice, ¿estás esperando que venga María a lavarlos? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Anda y lávalo, porque María casi siempre es el nombre que se da a la sirvienta, ¿no? A la mucama. Entonces, ¿qué estás esperando a que María venga a lavarte los platos? No más de la ironía. Hay un tango con eso. Hay un tango también, hay tango con ironía. Nosotros decimos Juanita. O Juanita, claro. Juanita también. Mira, se vino llena de joyas. Vieron que hay muchas personas que a mí me gusta ponerme unas cuantas, pero tengo una amiga que tiene todos los dedos llenos de anillo, todo acá, collares, como 20 collares. Entonces, cuando ella llega, muchas usan la ironía y ella lo sabe. Y dice, mira, vino Juanita la pistolera. O sea que le faltan nada más que las pistolas porque el resto lo tiene todo puesto. Puede ser, te olvidaste de poner adornos. ¿Te olvidaste de ponerte algún adorno? Esa es otra ironía. ¿No querés que te preste un par de aros más? Y tiene 4 colgados en la oreja. Esa es la ironía. Ahora, lo que sí es agrio, es la burla. Sí. O la crítica, que se usan en el sarcasmo. Y el sarcasmo es el que duele mucho más que la ironía, que trata de ser simpática la ironía, de alguna manera, porque ¿qué les pasó a ustedes cuando yo dije estas ironías? Se rieron. Nos reímos. Se rieron. Sin embargo, el sarcasmo duele. Sí. El sarcasmo duele. La nación, no sé, voy a llamarla, a ver, un nombre que no exista. Pancarta. Vamos a suponer que hay un país que se llama Pancarta. Mira vos, los gobiernos de Pancarta, para terminar con la delincuencia, ¿qué hicieron? Pusieron más policías. Sin embargo, la delincuencia no se termina poniendo más policías, sino poniendo a trabajar los que hay y aplicando las leyes. Y ahí estoy usando el sarcasmo. Ahí estoy usando el sarcasmo. Y al final lo remato diciendo, mira vos, Pancarta, qué bien que está. ¿Viste? Sí, la corrupción ha ganado. Fíjense cómo lo terminé. La corrupción ha ganado. O sea, estoy usando un sarcasmo para el pobre país Pancarta, que trató de buscar una solución, pero yo me estoy burlando, porque esa no es la solución correcta. Entonces, lo que despierta es tristeza porque no pudo resolver el problema de la corrupción, por ejemplo. Entonces, Francisco de Quevedo escribía con sarcasmo. Con ironías también. Con ironías, sí. Sor Juana de la Cruz tenía una ironía. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sos la ocasión de lo mismo que tu padre. Blanca me quieres, blanca y pura. ¿Quién lo decía? Alfonsina Storni. Blanca y pura. ¿Más qué blanca y pura? Bueno, en fin. Y así yo les podría... La ironía se ve también en hay un cuento de Rubén Darío, de el rey burgués, se llama, que es hermosísimo. Y es un cuento que está escrito en prosa poética. Y también, bueno, hay mucha ironía en ese cuento. Bueno, es que hay muchísimos cuentos donde se pueden usar, porque son prosas poéticas, se usa ironía, usa sarcasmo, usa comparaciones. Yo les estoy dando las principales, las fundamentales, ¿se entiende? Pero no estoy diciendo que esas son las únicas. No, hay muchas más. Inclusive les voy a dar muchas más en la segunda clase. Pero les doy las más usadas y les demostré desde Khalil
a Neruda, a Lorca, a Pizarnik, a Nervo, a la cantidad que les busqué, es para demostrarles que todos ellos usaron esto. Que no se deben quedar con uno. Hasta Ramón Jiménez Platero, me dice Margarita. Claro que sí. ¿Está? Sí, Borges también. Bueno, y a todos los que nombré hoy. Ahí está. Obviamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que, capaz que la pregunta que te voy a hacer, capaz que es para otro taller, pero ¿qué es lo que marca el estilo de un escritor? ¿Las figuras que estamos viendo? Como dijiste, es para otro taller. Voy a dar, sí, un taller de estilo porque les explico yo estoy anotando, les explico por qué. Ayer surgió también otra cosa, no solo el estilo. Yo le mandé a Merche una corrección de estilo, por ejemplo, que ella me dijo, wow, ¿cómo le exprimiste lo que estuvimos diciendo? Es verdad, Merche, ahí está. Y me usó una metáfora, exprimir, me encantó. Porque ayer surgió una pregunta también, que también voy a dar un taller. Lo de estilo yo necesitaría 1 hora para explicártelo, por eso, y cada uno tiene su propio estilo, y hay distintos estilos de escritores. Yo tendría que entrar con esto de lleno, por lo tanto voy a hacer un taller. Pero aparte de eso, la pregunta fue, ¿cómo se sitúa cada uno de los escritores? ¿Qué tipo de escritores somos cada uno? Y yo de la manera en que yo les hablé en rima, yo estaba representando el poeta slam. Usé distintos tonos en la rima, porque lo que estoy teniendo en cuenta es la declamación y no el tipo de expresión cotidiana que estoy usando ahora. ¿Se entiende la diferencia de lo que dije antes y lo que estoy diciendo ahora? El slam hace más hincapié en lo que es la performance, o sea, en la exposición, en el show. Actuación. Exacto, en la actuación, que lo que yo estoy haciendo en este momento, que estoy usando la prosa. ¿Está? Y entonces yo voy haciendo esa diferencia en los talleres. En este momento estoy usando la prosa y por lo tanto no estoy empleando otros recursos que yo sé. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo somos poetas? ¿Somos las poetas? ¿Somos las poetisas? ¿Somos slams o no? ¿Somos borgianos? ¿Somos shakespearianos? ¿Qué tipo de escritores somos de acuerdo al movimiento, de acuerdo a la manera que escribimos? Y eso da para un taller. Eso da para un taller completo. Lo mismo que estilos. Hay distintos estilos. Acá cada cual tiene su estilo. Y yo podría decirles exactamente qué estilo tiene cada uno. Dentro de qué estilo entra cada uno. Por la manera que yo veo que escriben. ¿Está? O cómo encajarían en otro nivel, cómo podrían encajar en un nivel más avanzado. Por eso estoy trabajando por separado en estilos. Es como yo le decía hoy detrás de bambalina a Sergio, nosotros en la prosa, en la oralidad, en la prosa natural común que usamos cotidianamente, no invertimos los sujetos. No invertimos los sujetos. Al contrario, muchas veces es tácito el sujeto. Lo omitimos, lo elipsamos. Lo elidimos. Exacto. Por eso pongo las comillas, ¿vieron? Se hace una edición, se saca, se quita. Bueno, todo eso tiene que ver con el escritor y eso también hace al estilo de cada uno. Yo puedo decir sí, porque inclusive las repeticiones que usamos nosotros cuando hablamos, o las muletillas, porque te dije claro, porque estoy usando muletillas, o cierto, y muchas personas dicen, claro,
Claro. ¿Está? Son muletillas. Fíjense que yo fui usando inclusive entonación, y eso también hace al estilo cuando ustedes declaman algo, ¿sí? Declaman una poesía. Y también tiene que ver con la manera de cada uno, porque depende de la entonación que yo le doy, es el significado. La ironía, por ejemplo, depende también de la entonación que yo le doy. Y lo explico de esta manera. Llueve un montón y digo, ¡ah, sí, qué lindo el día! Fíjense la entonación que le di, qué lindo el día. Pero si yo digo, qué lindo el día, la cosa cambia. La anterior era connotación negativa. Y digo, qué lindo el día. Y esta es más que positiva, es hiperbólica, estoy exagerando. Es una hipérbole, una exageración lo que estoy haciendo. Bueno, ¿se entendió, Sergio? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Yo anoto todos los talleres que ustedes me van pidiendo. Adita. Necesito un clon como Dolly. Adita. Sí. Quiero hacer este comentario porque para mí fue una semana pesadísima de mucha actividad, tuve que hacer, pero hice mi tarea, cumplí, pero quiero hacer en este momento, decirles la diferencia que hubo en mi primer trabajo como en el segundo. Cuando tú corriges mi primer trabajo, y comparo lo que hice en el primero con el segundo, te juro, disfruté tanto el segundo. Muchas gracias, Adita. De verdad, nos estás llevando por un camino hermoso de las letras. Disfruté tanto el segundo, lo que te mandé. Fue para mí algo increíble. De verdad, y lo tengo que decir, tengo que expresar esa satisfacción que yo sentí, esa alegría que yo sentí de verdad, y el agradecimiento a ti del profundo de mi corazón y de mi alma. Gracias por llevarnos hasta ahí y más. Muchas gracias, Adita. Muchas gracias. Disfruté tanto el trabajo. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Yo cuando veo que ustedes prestan atención, se entusiasman, me mandan unas letras grandiosas, eso a mí me llena de una felicidad enorme que no sé si alcanzo a expresar lo que significa para mí, porque para mí la literatura es como ese río que fluye por las venas, utilizando la alegoría. Es así, es realmente eso. Es realmente eso, la literatura a mí me apasiona, lo hago con un amor pero infinito, y cuando veo que ustedes logran los objetivos, e inclusive ustedes se ponen metas y resisten de alguna manera ese empujón o ese cimbronazo que suelo darles, porque sé que hago ese cimbronazo muchas veces cuando trato de que se den cuenta de algunas cosas. Si resisten esa etapa, la que sigue es buena, así que resistan. La que sigue realmente es muy buena, es muy buena. Es difícil, yo no digo que no sea difícil, pero lo importante es que salgan de su comodidad, entre paréntesis o entre comillas, de su comodidad interior, porque es cuando se produce el cambio, y el cambio para bien se llama aprendizaje. Y lo que yo trato de hacer es eso, que ustedes produzcan ustedes mismos el cambio, no yo producirlos, pero sí ayudarlos a que ustedes realicen este cambio como has realizado tú entre tu primer escrito y tu segundo escrito, y después con tu tercero, y después con el cuarto, y después con el quinto, y sigas creciendo. Y eso para mí me llena enormemente de alegría. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. A ti, gracias, Adita. Ada, porfa. Sí. Que no te lo haré bien, la prosa, si no me la aclaras. Sigo con la alteración. ¿Me puedes poner otro porfa, ejemplo? ¿Con qué? ¿Con asimilación? ¿Alegoría? Alteración. ¿Alteración? La alteración. Volvé a ver el ejemplo, volvé a ver el video, y yo te voy a mandar, para no ser muy repetitiva, yo te voy a mandar un documento especial
con sumamente sencillos ejemplos hechos por mí. Porque fíjense que cuando yo digo al aire, cuando yo pongo al aire estos ejemplos extremos, ¿sí? Es cuando ustedes se dan cuenta exactamente la diferencia entre una cosa y otra, entre lo que es contarle a mi vecina la pocha y a lo que es escribir en prosa poética con otro lenguaje. Cuando doy este tipo de ejemplos es cuando ustedes lo entienden mejor. Y me doy cuenta cómo, porque así lo hice en ecopoesía también. Dije, esto es poesía natural, qué lindo el árbol es hermoso, frondoso y tiene hojas. Poesía natural, ¿está? Pero pasé a la ecopoesía hablando del mismo árbol. ¿Qué hermoso es el árbol? Sí, lo volví a repetir, pero nosotros somos los culpables de que hoy ya no existan la misma cantidad que existía hace unos años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Uno no tiene mensaje y el otro tiene un mensaje ecológico, ¿está? Y una pregunta retórica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo no espero que ustedes me contesten porque el escritor no me va a mandar un mail de lo que están haciendo, ¿está? Pero está la pregunta retórica. O sea, que dándoles ejemplos así de drásticos es como ustedes entienden. Prosa es entonces, qué linda la luna es azul y el príncipe vino sobre un caballo blanco, como el de San Martín. Prosa. Y ahora, que ni tampoco era blanco, pero y ahora la prosa poética. Y el príncipe vino cabalgando en mis sueños, en las nubes de algodón como platero, y llegó hasta mi cama y la llenó de versos. ¡Ah! ¡Oh! Me lo conquisté. ¿Se entiende? Sí. Uno es una prosa común y corriente, la otra es una poética llena de emociones, de comparaciones, de sentimientos, ¿está? Y de un lenguaje extraordinariamente lírico. Espero que se haya entendido bien, que vayan viendo cada una. Si ustedes quieren una definición de la Real Academia Española, de cada uno de los conceptos, ponen Real Academia Española, concepto, alegoría. Real Academia Española, concepto, comparación. ¿Está? Yo les explico directamente y en criollo cómo son, para que las usen. ¿Está? Para que las usen. Ahora, si después quieren aprender de memoria todo el libro de Petete, que era así, que teníamos en Argentina un libro así que se llamaba de Petete, con información, lo pueden aprender. Pero eso lo pueden hacer ustedes. Este no sería un taller realmente valedero si yo les estaría copiándome de la Real Academia Española las definiciones y no les estaría enseñando cómo se usan. Y eso es lo que tiene como característica Casa Ellan. Ustedes busquen, investiguen lo que quieran, pero acá te enseñamos cómo son. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia, porque cuando yo voy a dar un taller, lleno los teatros. Porque enseño a cómo se hace. No doy definiciones, porque eso lo pueden buscar ustedes. No es que no la dé porque no la sepa, sí, yo en mi momento la tuve que aprender de memoria de pe a pa. ¿Está? Pero me di cuenta con el paso de los años y los años que tengo de docencia, que ya soy abuela y tengo mucho, hasta abuela en la docencia, que me he dado cuenta que cuanto más florido yo les hable, cuanto más académico y categórico, menos aprenden. Lamentablemente, porque no van a recordar dentro de unos años la definición exacta con comas y puntos, pero sí van a recordar el río que fluye en mis venas, que escribió Ada, o cuando le hablaba a la vecina Pocha y le decía, el morocho me encanta, o cuando decía de manera poética, ese moreno
me apasiona el corazón Correcto. y me hace surtir la sangre en el pecho. Sí, sí. A eso voy. Eso es lo que yo enseño. Después la definición está bien, búsquenla. Está bien que las busquen, está bien que las lean. No digo que esté mal, ojo, no digo que esté mal, para nada. Pero a mí no me alcanzaría un taller de 1 hora para hacerles repetir de memoria. Y yo no soy de la enseñanza repetitiva, 1000 perdones. Yo soy de constructivismo, me identifico con la construcción del conocimiento. Yo soy de las que siempre dice, la enseñanza no entra con sangre, entra con entendimiento y con paciencia y con amor. Es así. Excelente. Definitivamente, Ada, estoy completamente de acuerdo contigo, porque también soy maestra y sí, definitivamente es así, así debe de ser. O sea, dicen que lo más sencillo es lo mejor, ¿no? Hablar con palabras sencillas y aprendes. Ya si queremos algo más rebuscado, pues ya que corra por nuestra cuenta, pero ya lo estamos aprendiendo así. Gracias de verdad, Muchas gracias, Eloísa. Eloísa es docente, ha escrito libros sobre experiencias que ha tenido, realmente yo se los recomiendo, realmente es muy, muy bonito. Fíjense en que yo les podría dar términos académicos, muchos que quizás ni han escuchado en su vida. Pero lo que importa es cómo aplican eso. Y muchos de esos conceptos, ustedes los aplican sin saber cómo se llaman. Lo descubren después, cómo se llama eso. Y eso es lo bueno, porque estos talleres son para descubrir y aplicar. ¿Sí? Para eso son estos talleres. Si buscan otra cosa, no, acá no está. ¿Está? Pero para descubrir y descubrirse, quédense, porque lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? Así que bienvenidos a todos, realmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si es con respecto a otro taller, yo lo anoto. Hago mi tarea, lo anoto y pongo. Para la próxima, esto. Ahí está. Pero si es de prosa, contesto todo ahora. Si es de prosa poética, contesto todo ahora. Patricia. La extensión del texto que tenemos que escribir tiene que ser como el ejemplo que nos diste, o puede ser un poquito más. Igual. Cuando ustedes me dicen un poquito más, ¿a qué le llaman un poquito más? ¿A 30 renglones? Porque si es un poquito más 30 renglones, entonces ahí digo que no. ¿Cuánto sería el poquito más que desean? No, unos 4 o 5 renglones más. Sí, ese poquito más podría ser. Ese poquito más va conmigo. Va conmigo. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque el poquito más de ustedes puede ser el poquito más diferente del de Marisa, del de Lupita, del de Mirta, del de Cookie. ¿Está? Yo cuando como un poquito más quiero el plato lleno. Sin embargo, en casa, cuando me dicen un poquito más, y 2 ravioles más son, por ejemplo. ¿Está? Pero yo quiero el plato lleno. Eso estoy gordita. Está. Pero, ¿a esto qué quiero decir con esto? Que también va a cambiar la visión de acuerdo al tema que ustedes elijan. Los que eligieron desamor van a buscar palabras connotativas, negativas, y otros, los que eligieron amor, van a buscar palabras positivas, o los que hablan de soledad pueden hablar de otra manera, pueden hablar de las dos, de manera positiva y de manera negativa. A mí personalmente me gusta la soledad, pero también me gusta estar en compañía. Pero me gusta la soledad para escribir. ¿Está? Entonces, trato de buscar el balance entre los momentos de estar sola con los momentos de estar acompañada. Entonces tengo 2 perspectivas. Pero también está la otra persona que me dice, yo estoy cansada de estar sola, no quiero estar sola. Y si estás en una reunión y también me siento sola, bueno, entonces tu problema, si estás en una reunión acompañada y todo, caramba. Y ahí tienen una tercera perspectiva.
esto es lo que yo les pido que ustedes aborden también en sus escritos y traten de descubrir qué es lo que quise decir yo en este escrito, qué perspectiva estoy abordando. ¿Está esa mujer desesperada? ¿Tiene esa mujer un problema de me gusta y no se lo dije? Por ejemplo. Léanlo y descubran ustedes. Y hagan lo mismo en sus escritos. Déjenme con ganas de saber qué pusieron, de investigar. ¿Qué quiso decir acá? A ver. ¿Cuál es el mensaje que quiso dejar? Porque fíjense cómo los escritores profesionales nos dejan pensando. Tagore nos deja pensando. Sí. Poe nos deja pensando. Hasta el último momento no nos dice que era el mono que había matado a todo el mundo con la navaja en la rue de la calle Morgue, en los asesinatos de la calle Morgue. Conté el final, qué mal. Qué mal, no tendría que haber contado el final, el que no lo leyó. O el cuervo. ¿Qué pasó con el cuervo? Bueno, en fin. Nunca más. Está. Fíjense que en la literatura siempre nos dejan, ay, hasta el final, ¿quién era el asesino? ¿Quién mató a eso es lo importante, eso es lo importante. No que les demos al lector todo en bandeja y servido. No. Nosotros, nuestro deber como escritores es hacerlos pensar, es dejarles un mensaje, en que ellos tengan distintas visiones, dejarles algo, porque si no dejamos nada, entonces no sirve. ¿Está? Pensemos entonces, ¿qué vamos a dejar en esta prosa poética que vamos a escribir? 2 semanas. Tenemos 2 semanas para pensar en esta prosa poética. Los temas que yo cité en el video, creo que están claros. El mundo, un animalito, ¿está? También, fíjense en que Poe usó el cuervo, ¿está? Por ejemplo. Bueno, Ramón Jiménez usó el burro, por ejemplo. El burro. Pero otros usaron los duendes. Hay muchos escritores que usaron duendes, ¿no? Hay otros que usaron fantasmas, Christmas carols, Dickens, ¿no? Usaron fantasmas. Y así. Pero bueno, este es un camino para descubrir y me encanta que lo hagamos todos juntos y que lo hagamos de la mano. Espero que hayan disfrutado este taller, tanto como yo lo disfruté. No sé si tienen alguna pregunta, si no ya me despido. Díganme ustedes si necesitan saber algo más o si tienen alguna pregunta. Eso sí, vuelvan a ver el video y allí, si después de haber visto el video y los ejemplos nuevamente y todo lo que yo les fui explicando, no entendieron algo, me explican y me lo dicen y yo les mando explicación adicional y mis notas, y les comparto mis notas con ejemplos propios también y con ejemplos de otros autores como les traje hoy. ¿Alguna preguntita? Y el silencio era como Excalibur. Cuando hagamos los ejercicios van a surgir todas las preguntas. Sí, sé que sí. Sé que sí. Es un gran desafío. A mí me gusta mucho. Muero de ganas por leer los escritos, les juro. Muero de ganas por leer los escritos. Sé que van a salir muy buenos. Sé que van a salir muy buenos y cuando empiecen a usar todas estas figuras literarias, les van a tomar el sabor, porque una vez que uno le toma ese saborcito al conocimiento, uno quiere más, no quiere más. ¿Vieron cuando uno toma un licor bonito y qué sabroso, quiero más? O cuando uno come una comida o un chocolate, uno dice, ay, yo me comería uno segundo y uno tercero también. Bueno, cuando uno siente ese placer por el conocimiento, es exactamente lo mismo. Uno quiere más. Y eso es lo que a mí me gustaría que sucedan ustedes, que quieran más, sí, que quieran mucho más. Bueno, los dejo con la consigna entonces. Anita, perdón, paréntesis antes del cierre. Sí. ¿Será posible que usted nos comparte esa información de los diferentes autores que estuvimos leyendo que lo pasó en pantalla? Porque yo a veces no logro ver. Y tampoco no pueden ver en YouTube. Sacar
tomarle copia. ¿O sí? Could you do that, please? Bueno, ¿Puedes hacer esa sí, campaña? Sí, yo les puedo mandar todos los autores, sí. Inclusive van a estar en el video, así que les mando el video. La otra Vean el cosa video. que dijo usted a la compañera, si nos Vean en el comparte, video que está todo. si nos comparta también ¿cómo se llama eso? ¿Algunos ejemplos de usted? Sí, también. Bueno. Sí, les comparto más. Si gustan más, les comparto más prosa poética. Inclusive yo les compartí hoy una poesía de metonimia. Los videos. Okay. Y también el video. Hay Muy otra bien. que me hicieron acordar. Okay. También otra poesía donde habla de metáforas, y ahí, aparte de hablar de todas estas figuras literarias, se entienden bien, porque las explico. Ya. No la tengo a mano. A ver si la encuentro. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir ese poema. Sí, creo que se llama Monólogo de la locura. Ese poema que escribí hace mucho, con todo, o mensaje subliminal, sí, probablemente sea ese mensaje subliminal. Bueno, el libro está agotado, así que no lo promociono mucho. El libro está agotado, se llama Volar en versos, estaba en Amazon, no he sacado segunda edición. Allí van a encontrar muchísimos poemas que yo escribí de la época de adolescencia, y sin embargo ya escribía de todo esto. Bueno, se lo recomiendo si lo llegan a encontrar, pero está agotado. Y voy a tratar de compartirles sin más ejemplos, como dice Calista. Bien, tomado y comparto más en nuestro WhatsApp. Ahí está. Les voy a compartir más ejemplos de todo lo que necesiten. Muy bien. Cerramos entonces. Muchas gracias a todos. Un abrazo inmenso. Matías. Un beso enorme, Matías. Abrazo, Sarita, abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, Patricia Dogui está haciendo ya la lista que le pedí, por favor, que ya comenzara. Y esta vez, en vez de dar prosa poética, vamos a dar poesía en prosa. Y la diferencia. Lo doy en distintos talleres porque cuando lo di juntos, se mezclaban. No la entendían muy bien. Entonces, ¿qué hice? Separé las aguas y ahora las voy a dar por separado. El próximo miércoles, vení, poesía, pero esta vez escrita en prosa. Diferente a lo que dimos hoy. Muchas gracias, un beso grande y nos vemos el sábado con escritores famosos que le escribieron al amor. Muchas gracias. Un beso enorme y a escribir muy buenas prosas poéticas. Gracias.